un Timoteo. Escúcheme bien, este tema es extraordinario. Más me quiero dirigir a los líderes. Hijos, este tema es para nosotros. La importancia de tener a un Timoteo. Wow, es un tema extraordinario. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 5. Dice la palabra, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 1, lee conmigo por favor, los que ya lo tienen. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado, digan todos, Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. En otras palabras, la madre era creyente y el papá no, el papá era impío. Verso 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó. Quiero que repitan conmigo, le circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que les guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y aumentaban en número cada día. Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso, mis hermanos. Fuerte ese aplauso para nuestro Dios. El tema se llama la importancia de tener a un Timoteo. Presta mucha atención porque es muy importante. Cada hermano, cada hijo de Dios debe de tener un Timoteo. Amén. ¿Por qué es importante tener un Timoteo? Porque, hijos, yo me he dado cuenta que no solamente nosotros, el liderazgo, no tienen un compañero, no tienen un hermano cercano, no tienen a un Timoteo. Un Timoteo es un acompañante, es un amigo fiel. Un Timoteo es una persona con quien usted puede tener esa comunión íntima con él. Amén. Un Timoteo es una persona. ¿Quién es un Timoteo? Vamos a la palabra. ¿Quién es Timoteo? Timoteo, su madre era Eunice, judía, pero su padre dice que era griego. En otras palabras, Timoteo, escribe por favor lo que están escribiendo. Me gusta cuando veo gente que está escribiendo. Timoteo, su madre era Eunice, judía, creyente. Su abuela se llama Loida, también era judía, creyente, pero su padre era griego. En otras palabras, Timoteo creció en un hogar disfuncional. Escuche esta palabra. Esta palabra me llevó 2 semanas hacerlo, hijo. Depende de ustedes. ¿Quieren escuchar? Gloria a Dios, amén. Que me haga motivar para predicar, hijo. ¿Sabe por qué le digo, hijo, eso? Porque a veces tengo una hoja para compartirles la revelación que Dios me da y le quiero dar. Pero a veces, hijo, veo que te agarró el sueño, están mascando chicle. Entonces, como que no fluye uno, mis hermanos. Amén. Entonces Timoteo creció en un hogar disfuncional. Timoteo era un creyente normal. Fue instruido por 2 mujeres, su madre Eunice y su abuela Loida. Amén. Este hombre creía en Dios, era un joven. Timoteo era un joven. Escúchame bien, mis hermanos. Este tema es muy importante, porque al predicar la palabra vamos a encontrar muchas familias enteras que se van a acercar a Cristo, pero a veces vamos a encontrar jóvenes solos o jovencitas solas que papá no quiere nada de Dios. Entonces Timoteo es un claro ejemplo de que hay jóvenes que buscan de Dios, hay esposos que buscan de Dios, pero la esposa no quiere
Entonces, Timoteo nos enseña que siendo joven, creció delante de dos mujeres, su madre y su abuela. ¿Cuántos dicen amén? Era un joven creyente. ¿Hay jóvenes aquí? No escuché. ¿Hay jóvenes? Hijos de Dios mío, quisiera ser joven como usted y con esos ánimos. Amén. Entonces Timoteo era creyente, tenía esa fe, pero ¿sabe qué? Su padre tenía más influencia en él que su madre y su abuela. ¿Cómo yo lo sé? Porque no era circuncidado. Todo judío debe de ser circuncidado en la fe. Amén. Entonces, no era circuncidado. Mira lo que dice en el verso donde Pablo lo circuncidó. ¿En qué verso lo dice? Verso 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre, era griego. ¿Sabe por qué Pablo lo tomó? Escúchame bien, presta mucha atención, se va a poner bueno esto. Cuando un joven o una jovencita, escúchame bien, digan, cuando una jovencita, un joven nace con mamá y abuela, siempre hace falta papá. ¿Cuántos dicen amén? Papá es fundamental para el joven. ¿Por qué papá? Porque papá es el que da la paternidad. Un padre da la paternidad. Papá cuando habla, los hijos se someten. Hija, ya llegó tu papá. Y le tiene miedo, ¿verdad que sí? Porque esa es la naturaleza de un padre. Timoteo creció con dos mujeres y tenía una fe normal, hasta que Pablo lo vio y dice: voy a tomar y lo voy a invitar a mis viajes misioneros. Por eso, hijos, es importante tener a un Timoteo, un amigo, un colaborador, un ayudante, un hombre en quien usted pueda platicar. Cuando no tenemos un Timoteo, andamos solos. Timoteo se va a reír contigo. Timoteo va a llorar contigo. ¿Cuándo dicen amén? Vamos, yo quiero que le digas a un varón que está a tu lado, dile: ¿dónde está tu Timoteo? Ese silencio. Vamos, dile: ¿dónde está tu Timoteo? Timoteo es un amigo fiel. Escúchame bien. Por eso dice Timoteo, cuando vio a Timoteo, dice: este lo voy a invitar para mi viaje misionero. Este hombre, porque este hombre califica, tiene fe, pero tenía un problema: no era circuncidado. Dice que lo circuncidó por causa de los judíos. Si Pablo no circuncida a Timoteo, las puertas para el evangelismo se hubieran cerrado por llevar a un hombre incircunciso. Pero al circuncidarlo, se abrieron templos donde Pablo predicaba la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué no era circuncidado? Porque tenía más influencia de su padre, aunque no era creyente. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestros días? Esta palabra, fácil. En una casa se necesita papá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Papá, mis hermanos, sea con todo el respeto, papá puede ser un borrachito. Papá puede ser celoso, papá puede ser de carácter fuerte, pero papá es papá. Vamos, dile a tu vecino, dile: papá es papá. En nuestros tiempos, mis hermanos, jóvenes, se hizo la encuesta. Los criminales más peligrosos en Estados Unidos, se hizo la encuesta, que han quitado la vida. No quiero decir esta palabra que me van a censurar el video. Estos jóvenes que están en la cárcel, en la drogadicción, por falta de un padre en casa. Y se cree que los muchachos de 17
porque se divorciaron los papás, es porque se dejaron los papás, o porque el papá murió. Y por eso los jóvenes están ahí. Por eso nosotros no podemos callar. Estos temas tenemos que hablar a la gente, especialmente a la juventud. Cuando papá está en la casa, ¿cómo se comportan los jóvenes? Derechitos. Derechitos. Pero no está papá. Y le pide permiso a mamá porque mamá no tiene autoridad. Pastor, no diga eso. A veces al revés, pero hoy estoy hablando de papá. ¿Cuándo dicen amén? Hace falta un padre como Pablo. Entonces Pablo vio a Timoteo, dice: este me va a llevar. Lo circuncidó. Mira lo que dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 1. Escucha lo que dice aquí. 2 de Timoteo. Vamos, quiero escuchar esa Biblia y en 8 segundos usted tiene que encontrar 8 nada más. Si son 10, ya necesita disciplina usted. Amén. 2 de Timoteo capítulo 1 versos 5 y 6. ¿Quiénes eran mamá y la abuela de Timoteo? Vamos a leer cómo eran estas mujeres. Verso 5. ¿Qué dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y mira el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Yo pensé que este verso no tiene nada que ver con Timoteo. Timoteo creció con su mamá y con su abuela, pero era miedoso. Timoteo tenía miedo. Timoteo vivía en inseguridad por falta de un padre. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia no habla de su padre. La Biblia habla más de su abuela y de su mamá. Por eso yo les vine a decir hoy: es muy importante, hijo, un papá en casa. Porque el papá es la autoridad en casa. El papá es el que crea orden en la casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que hablé 4 mensajes de jóvenes cuando hablé de matrimonio? ¿Se acuerdan? Y fueron temas extraordinarios. Amén. Entonces hace falta tu padre. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que avivas el fuego que impuse con mis manos. Dios no te dio espíritu de cobardía. Escúcheme bien. Cuando los hijos solamente crecen con mamá, siempre hay una desventaja con los hijos. Escúcheme bien, hijo, de verdad. ¿Por qué? Porque yo soy un testimonio de eso. Yo, tu pastor que está aquí parado, yo tuve muchas inseguridades. Porque yo crecí con mi mamá nada más. ¿Alguien me puede entender? Yo no conocí un padre. Yo no conocí el amor de un padre. Yo solo conocí el amor de una madre. A veces nosotros decíamos antes, pero mi mamá es mi papá y mi mamá al mismo tiempo. No puede ser. Papá es otra cosa. Mamá es otra cosa. Entonces yo como varón crecí con muchas desventajas, hijo, de verdad. No solamente con miedo, no solamente con temores, sino que tenía baja autoestima, inseguridad. Todo eso tenía yo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo le dice a Timoteo: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. En otras palabras, cuando hace falta papá en casa, siempre hay temor en el corazón de un joven. ¿Cuántos dicen amén?
padre, los hijos viven con una desventaja grande. Hay jóvenes muy violentos, esa es una desventaja. Hay jóvenes que se meten en otro, ya saben, se meten en otros pasos, buscan otros pasos. ¿Por qué? Por falta de un padre. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros nos hace falta un carácter de un padre, que el padre esté gritando ahí y los hijos, mis hermanos, viven en paz cuando hay un padre de verdad en casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo invita para su viaje misionero. En el verso 3, antes de llevarlo, lo circuncida por causa de los judíos. Porque si ven los judíos que Pablo anda con un griego, no lo van a dar permiso que predique en los templos. Entonces lo circuncidó Pablo y le dice: te voy a circuncidar. ¿Para qué? Para que Dios abra puertas. Escuchen, mis hermanos, ya que estamos hablando de evangelismo, Pablo fue tan efectivo. De los 12 apóstoles, Pablo fue muy efectivo porque él hacía bien las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pablo es el apóstol que ganó más almas, que levantó discípulos, que levantó templos, que levantó pastores. ¿Por qué? Porque hacía bien las cosas. Ayer hablamos, si hacemos bien las cosas, las almas serán añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pablo lo tomó a este jovencito, Timoteo, y yo me imagino que lo hizo un discípulo, un joven de Dios, un hijo espiritual. Por eso hace falta un Timoteo. Vamos, pregúntale a tu vecino, a un varón, dile: ¿dónde está tu Timoteo? Timoteo se convierte en un hijo espiritual. ¿Sabes quién es un hijo espiritual? La persona que usted va a ganar para Cristo es tu hijo espiritual. Porque usted lo ganó, usted lo va a disciplinar, usted le va a dar palabra, usted le va a dar una tacita de café, le va a dar un plato de comida. Usted, el papá, se convierte en un padre para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Si comete un error, no lo estés viendo, corrígelo, disciplínalo, dígale: este Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque usted es un padre para él. Amén. Entonces, Timoteo se convierte, número 1, en un hijo espiritual. Número 2, Timoteo se convierte en un colaborador. Número 3, Timoteo se convierte en un compañero de milicia. ¿Sabe por qué? Porque Pablo le transmitió su ADN. Pablo le transmitió su forma de proceder. Pablo le transmitió su forma de hablar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hizo Pablo. Tu Timoteo se tiene que parecer a ti, hasta en la forma de hablar. Si Pablo habla de milagros, Timoteo, ¿de qué tiene que hablar? Milagros. Si Pablo habla de liberación, de señales de lo sobrenatural, tu hijo espiritual o tu Timoteo, ¿de qué tiene que hablar? Igual, exactamente. Enséñale a tu Timoteo que tiene que hablar como tú hablas. Por eso Pablo le dice a los de Éfeso: oye, los voy a mandar a Timoteo. Él os recordará mi proceder, mi hijo amado, porque se convirtió en su hijo. Entonces, es importante tener a los Timoteos, porque le transmites tu ADN. ¿Cuántos dicen amén? Le vas a transmitir tu ADN. Es un amigo. Un Timoteo es un amigo. Amén. Una vez Pedro quería negar al Señor. Pedro quería negar al Señor. ¿Cuántos se acuerdan? Quería negar al Señor y no pudo. Pastor, sí lo negó, sí, pero no pudo. ¿Por qué? Porque lo descubrieron. ¿Y cómo lo descubrieron?
Dice, porque hablaba como su maestro. Vamos a ver, ¿dónde dice eso? En Marcos 14. Mira lo que dice en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, en el versículo 66 hasta el 70. Mira lo que dice. Este es muy importante. Timoteo se tiene que comportar como tú te comportas. Si nosotros somos groseros, nuestro amigo ¿cómo se va a comportar? Grosero. Si somos mal hablados, mi Timoteo ¿cómo se va a comportar? Igual. Se acabaron los amigos. Mira lo que dice Marcos 14, versículo 66. Escucha, ¿qué dice? Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió de la entrada y cantó el gallo. Verso 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu forma de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. ¿Cuánto dicen amén? Timoteo, busca tu Timoteo. Vamos, yo quiero que le digas a tu vecino una vez más, dile, busca a Timoteo. A las hermanas, vamos, busca a tu Timoteo también. Porque las hermanitas también no andan solas y no tienen con quién hablar, con quién platicar. Amén. Escucha, tu Timoteo tienes el Timoteo que Dios te va a dar. Tú le vas a enseñar todo lo que Dios quiere que haga. Si tú le enseñas tu Timoteo, él va a aceptar y va a querer recibir la palabra de Dios. Nos va a dar Dios muchos Timoteos. ¿Quién es un Timoteo? Pablo tuvo 3 Timoteos. No solamente andaba con Timoteo, andaba con Silas, andaba con Tito. ¿Se acuerdan? Pablo fue a visitar a los judíos. Tuvo que llevar a Timoteo y lo circuncidó. Pero cuando Pablo visitó a los griegos, o sea, los incircuncisos, ya no lo llevó Timoteo. ¿A quién llevó? Llevó a Tito. Y Tito no era judío, era griego. Entonces no hay necesidad de circuncidar. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 2. Mira, mis hermanos, yo le preguntaba a Dios, Señor, por eso este hombre fue tan efectivo en ganar almas. Porque este hombre sabía muy bien lo que decía. Este hombre sabía lo que estaba haciendo. Para ganar almas para Cristo, solo necesitamos hacer bien las cosas. ¿Sabe lo que Dios me decía? Sí se puede, si ustedes hacen bien las cosas. Mira lo que dice Gálatas 2. Y usted se va a dar cuenta que Tito no lo circuncidó y Timoteo sí. Gálatas capítulo 2, verso 3 al 5. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. ¿Escuchó? Aquí no circuncidó Tito. ¿Sabe por qué? Porque fue a visitar a los griegos y la salvación es por fe. Yo le preguntaba al Señor, le dije, Dios, ¿cómo es posible este hombre donde quiera que llegaba?
Dios nos va a entregar almas. ¿Cuántos dicen amén? Si hacemos bien las cosas, Dios nos va a entregar esas almas. Tito no fue circuncidado porque visitaban a países gentiles. No era necesario la circuncisión. La salvación es por fe. Pablo comenzó a predicar la palabra. ¿Cuándo se entendieron esto? Como Pablo, mis hermanos, tuvo tantas cosas que Dios le entregó. Porque Pablo, mis hermanos, fue todo eso. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo amigos, él tuvo colaboradores, él tuvo compañeros. ¿Quién es tu compañero? Pregúntate, iglesia, ¿quién es tu Timoteo? Yo he visto hijos que no tienes un Timoteo, no tienes un hermano cercano. Pastor, mi Timoteo, mi esposa. No, ella es tu esposa, no es tu Timoteo. ¿Quién es tu Timoteo? Pregúntate. Amén. Tito era un creyente griego y visitaron países que no eran cristianos. Pero cuando Dios llevó a este hombre, Dios abrió puertas. Por eso es importante un amigo, un colaborador. ¿Sabes por qué necesitamos un colaborador? Porque con él vas a llorar. Él te va a escuchar. Él va a ser tu amigo fiel. ¿Quién es tu amigo fiel? ¿Verdad que no lo tienes? Vamos, dile a tu vecino una vez más. Dile, necesitas un Timoteo urgente. ¿Cuántos dicen amén? Timoteo es un hijo espiritual. Timoteo significa un colaborador. Timoteo significa un compañero de milicia, el que va a estar contigo. En otras palabras, para que usted no le haga tanto el cuento, Timoteo es un amigo nada más, fiel, el que tú sabes que no te va a traicionar. ¿Usted tiene un amigo? ¿Una amiga? ¿Las hermanas tienen una amiga? ¿Un colaborador? Se acabaron los amenes. Mira por qué es importante. Voy a dar 4 principios porque es importante tener un Timoteo. Mira lo que hizo Pablo con Timoteo. Cuando Pablo plantó iglesias, ¿sabes quién iba a inspeccionar? Timoteo. Amén. Se necesita un amigo fiel. Pastor, ¿y cómo tengo que buscar a mi Timoteo? ¿Dónde está? Ve a buscar, está allá afuera. Un Timoteo es un hijo espiritual fiel. Tú sabes que no te va a abandonar. ¿Cuántos Timoteos tuvo Pablo? 3. Timoteo, Silas y Tito. 3. Eran fieles. ¿Ves que los discípulos no lo querían? Pero él buscó Timoteo, él buscó un Tito, él buscó un Bernabé, y los 3 estaban dispuestos a dar su vida por Pablo y por el evangelio. ¿Las jovencitas tienen un Timoteo? Sí, pastor, tengo una. ¿Es fiel? ¿O habla a espaldas de usted? ¿Alguien puede decir un amén? Mira lo que hizo. Timoteo fue a supervisar a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Primera Timoteo 1. Vamos rápido, quiere escuchar esa Biblia. Como que se pegan las hojas, ¿verdad? Pobrecito de Biblia. Hoy va a trabajar, toda la semana no trabajó. Mira lo que dice. Número 1, Timoteo fue a supervisar a la iglesia de Éfeso. Capítulo 1, verso 2 y 3. ¿Qué dice? Dice, y a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Mira cómo le está llamando, su hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedares en Éfeso cuando fue a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. ¿Sabes cuál era el problema de Éfeso? La iglesia de Éfeso se desvió de no predicar la verdad. Entonces Pablo dice, ¿quién me va a ayudar? Voy a mandar a mi Timoteo. Él fue a corregir ese problema. ¿Y cuál era el problema? Que la iglesia de Éfeso, escúchame bien, ya voy a terminar, hijo. 5 minutos. La iglesia de Éfeso se desvió de la doctrina.
se desvió de la verdad. Y este hombre fue para corregir ese problema. Número 2, Timoteo fue a supervisar, a resolver un problema en Corinto. Primera de los Corintios capítulo 4. Miren lo que dice. Primera de los Corintios capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice? Ya fue a resolver el problema en Éfeso. Después Pablo lo envía en Corinto. ¿Cuál era el problema en Corinto? Primera de Corintios 4, versículo 17. Mira lo que dice. Por esto mismo os he enviado. ¿A quién? A Timoteo, que es mi hijo amado. Mira cómo le está diciendo a Timoteo. Es su hijo, porque le transmitió su ADN. Dice, es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Escuchó? ¿Y cuál era el problema? No tengo tiempo para leer todo, pero el problema en Corinto había mucho adulterio en la iglesia. ¿Mucho qué? Mucho adulterio, hijo. La iglesia de Corinto había mucha infidelidad. Había muchos problemas en el liderazgo y había un problema de mal uso de los dones que Pablo después los reprende a todos. Entonces Timoteo fue para corregir este problema. Que la iglesia de Corinto se llenó de infidelidad, de adulterio, hijo. No hay otra cosa más terrible que eso. Una iglesia, se supone venimos a buscar la verdad, ¿verdad que sí? Pero después escuchamos que alguien se metió con alguien, que una hermanita le cerró el ojo. Hijos, si eso está en la iglesia, imagínate allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted tiene que cuidarse. No porque lo saludó el hermano con mucho amor, usted dice, ¿qué amor tiene el hermano? Cuidado. Hay todavía cristianos carnales. ¿Puede escuchar un amén? Sí, hijo, hay de todo en la casa de Dios. En la viña del Señor hay de todo. Hay carnívoros todavía, hay herbívoros, hay insectívoros. Cuando dicen amén, sí, en la iglesia, hijo, hay mucha infidelidad y espero que aquí no haya. Por eso, hijo, a veces escuchamos tantos escándalos que ahí ya el líder se metió con algo, que el líder esto, que escuchamos esto y dan ganas de no ir a la iglesia, ¿verdad que sí? Porque esa era la estrategia del enemigo, para que usted ya no vaya a la iglesia, que vea esas cosas. Pero entonces, si hubo en ellos, imagínate en nosotros. Ellos hacían descender fuego, imagínate nosotros. Vamos, digan un amén, gloria a Dios. Entonces, en Éfeso había problemas se desviaron de la doctrina. En Corinto entró el adulterio, problemas en el liderazgo y mal uso de los dones. Pero Timoteo fue a corregir ese problema. ¿Vio la importancia de Timoteo? ¿Cuántos dicen amén? Por eso la iglesia, tenemos que enseñar esto a la iglesia para que sepan, en la iglesia hay de todo, hijos. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha carnalidad en la iglesia. Si alguien no está en el espíritu, automáticamente está en la carne. Solo escuché 2 amenes. Este es un peligro, hijo, para la iglesia. Es un problema. Por eso aquí en la iglesia trabajamos con parejas. Por Dios santo, trabaja con tu esposa. Vamos, dile a tu vecino, dile, trabaja con tu esposa. Pastor, somos 4 varones muy guapos. ¿Podemos ir a visitar a una hermana sola? ¿Cómo ve usted? Por ser tan guapo, pecho peludo, no puedes ir. Y los coquetos dicen, a nadie quiere decir nada. Sí, hay personas todavía ahí coqueteando todavía. ¿Cómo dicen amén? Entonces en la iglesia se llenó de todo ese problema y Pablo los reprende y les dice, oye, se metió el adulterio, se metió la infidelidad. Eso no se tiene ni que mencionar en las iglesias. Te cree un impío, un
capítulo 3. Hijos, échale ganas. ¿Qué dice? 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 2. Dice: por lo cual, no pudiendo soportar, perdón, ¿qué dice? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos aquí a Timoteo. Otra vez fue enviado a Timoteo. ¿Dónde? En Tesalónica. Nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y ¿qué más? Exhortaros respecto a vuestra fe. Este es poderoso, mis hermanos. Usted le va a leer después. ¿Sabes cuál era el problema en Tesalónica? En Tesalónica había un problema, pero no era en la carne, sino que era una persecución de la iglesia de Tesalónica. Escúcheme bien. Por eso necesitamos un amigo. Oye, yo ya no fui a visitar a esa familia. Oye, hermanito, usted puede ir. ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer? Eso es lo que necesitamos, un Timoteo. Entonces la iglesia en Tesalónica era perseguida por predicar la palabra de Dios. Pero al llegar a Timoteo, dice que los exhortó. Es importante la exhortación. Porque hijo, si yo estoy viendo que estás haciendo algo malo y no te digo nada, eso significa que no te amo en el Señor. Tu Timoteo se va a convertir en un hijo fiel, pero no solamente le vas a dar amor, también lo vas a corregir, lo vas a disciplinar. ¿Cuántos dicen amén? Lo vas a corregir, le vas a exhortar. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia era perseguida en Tesalónica. Por eso necesitamos a los Timoteos, que cuando nosotros no podemos ir a visitar, tú mandas a tu Timoteo y él va a hacer el trabajo. Pero el problema, ¿quién es? ¿Dónde está? No tenemos. Cuarto problema: Timoteo fue enviado última vez en Filipo. Filipenses capítulo 2. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 19. Miren lo que dice. Timoteo fue enviado a la iglesia de Filipo. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Filipo? Que dentro de la iglesia había falsos maestros y había una división de la iglesia en Filipenses, en Filipo. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? Mira, mis hermanos, escuchó a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo quería saber cómo están, cómo han estado. Yo no pude ir, pero los voy a enviar a Timoteo. ¿Cómo están? Verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Escuchó? ¿Cómo te está diciendo la iglesia? Reciban a Timoteo, no duden. Él es mi hijo y hemos trabajado como hijo a padre. ¿Escuchó? Busca un Timoteo. Hermano, hermana, busca un Timoteo. Joven, busca un Timoteo. Jovencita, busca un Timoteo. Pastor, siempre me apuñalan de bueno. Hay uno fiel esperándote. ¿Alguien puede decir un amén? ¿Hay fieles? De ver si hay fieles. ¿Hay fieles o no hay fieles? Si hay fieles, hijo. Le vas a transmitir tu ADN, vas a hablar con él, vas a modelar y va a ver cómo eres. Él sí no va a dudar de ti. Aunque otros duden de ti, pero tu Timoteo no va a dudar de ti. Timoteo te conoce bien quién eres. ¿Cuántos dicen amén? La gran pregunta es que ¿dónde está tu Timoteo? Vamos a preguntar, hermana, dile a tu esposo, ¿dónde está tu Timoteo?
¿Por qué no tenemos uno? ¿Por qué andamos solos? ¿No que la Biblia dice 2 son mejor que uno? ¿Verdad que sí? Es lo que dice Dios. 2 son mejor que uno. Busca un amigo. Busca un colaborador. Busca un ayudante. Busca un hijo espiritual. ¿Cuándo dicen amén? Tu Timoteo te va a escuchar. Las bendiciones de tener un Timoteo van a andar siempre contigo. ¿De verdad? Porque con los hermanos no andamos juntos, siempre, solo cuando comemos. Pero Timoteo va a estar contigo siempre, en las buenas, en las malas. Tu Timoteo solo le marcas y va a estar contigo. Necesitas ayuda, márcale a tu Timoteo. Tu Timoteo va a llorar contigo. Tu Timoteo te va a ayudar cuando lo necesitas. Se acabaron los amenes. Tu Timoteo te va a escuchar. Tu Timoteo te va a dar ánimo. Tu Timoteo te va a entender lo que tiene, lo que te pasa. Tu Timoteo te va a visitar. ¿Quién te visita? Pastor, solo me visita mi suegro. ¿Quién te visita? Busca. Líderes, hijo, no hay tiempo de perder. Hay que buscar un Timoteo. ¿Cuántos dicen amén? Busca uno. No andes solo. Amén. Y lo más bonito, cuando te quieres desahogar, Timoteo va a estar ahí. ¿Cuántos dicen amén? Busca uno. Pastor, ¿puedo tener 2? Puedes tener 2 hasta 3 Timoteos. Si sí puedes. Mi meta este año es tener 3 Timoteos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, mi meta de verdad, yo como pastor, mi meta es tener 3 Timoteos. Porque con él, hijo, tú no vas a pelear. Timoteo te va a entender y va a escuchar tu corazón. Por eso es importante. Un amigo. Solo acuérdate del amigo que tenías cuando estabas en el mundo. ¿Quién era tu mejor amigo? ¿Quién era? El que te decía, ¿qué es tan apático? ¿Quién cuál? Chelas. Cuando te decías a tu amigo que le decías, oye, pero hasta Witz baile San Pedro. ¡Vámonos! Oye, pero Witz es el grupo más grande. ¡Pues vamos también! Ese tipo de Timoteo necesitamos en la iglesia. Se acabaron los amenes. No andes solo, hijo. Por eso no tenemos fuerza, porque andas solo. ¿A quién le vas a contar lo que tienes? Una cosa le cuentas a tu esposa, pero tú necesitas contarle a un amigo. La Biblia dice en Proverbios, un amigo es mejor que un hermano. Proverbios no se puede equivocar. Jóvenes, ¿quién es tu amigo? Jovencita, ¿quién es un amigo? Bueno, amiga, amigo no. Las muchachas dijeron, gloria a Dios, pastor. No, una amiga. ¿Cuántos dicen amén? Busca uno. Si no tienes, dile, Señor, dame uno. Voy a andar con él. ¿Con quién vas a comer? Con él. Él te va a entender. Cuando lloras, él te va a abrazar. Hemos llorado muchas veces con mi Timoteo. Y tengo uno. Y ya voy a tener 2. Ya voy a tener 3 pronto. Pero ese uno es el que ora por mí. Ese uno, Timoteo que tengo, ese uno está conmigo en las buenas y en las malas. Ese Timoteo que tengo es extraordinario, ese amigo. Y lo quiero como un hijo. Por eso es necesario Timoteo. Porque va a estar contigo en las buenas y en las malas. Cuando eres rechazado, tu Timoteo también será rechazado. Cuando te aman, tu Timoteo también lo van a amar. Amén. ¿Se acabaron los amenes? Pablo tuvo 3, entonces podemos tener 3. Sí. Sí podemos tener 3. Y así podemos trabajar bien para Dios y le podemos servir mejor a Dios. Así que la necesidad de buscar uno. Manos a la obra. Desde hoy
buscar uno. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios. Fuerte. Para ser efectivos en la fe, para ser efectivos en la palabra de Dios, necesitamos un colaborador, necesitamos un compañero, necesitamos un amigo. Así como teníamos un amigo en el mundo, pero ese no era amigo. Eso nos ayudaba para hacer lo malo. Eso nos tapaba nuestro pecado, ¿verdad que sí? Pero tu Timoteo no, tu Timoteo lo vas a corregir, lo vas a disciplinar, lo vas a amar y siempre va a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios. Fuerte ese aplauso.